Un saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, un grupo de estudiantes de la Universidad Continental va a hablar acerca de las huellas de genética y análisis forense en el área de biología, quienes cursamos la carrera de medicina. El análisis del ADN es una herramienta que se usa para determinar los sectores en la cadena de ADN que son variables en la población. En el proceso de análisis de ADN se estudian las regiones polimórficas, que son las partes que diferencian a una persona, eh, y de esta manera también se comparan los genes biológicos entre dos individuos. Mm, El análisis de ADN va a ayudar a mostrar las mutaciones genéticas que pueden existir dentro de los cromosomas y también a confirmar los diagnósticos médicos. Um, los tipos de análisis de ADN son citogenéticos, que va a encargarse de examinar los cromosomas y ver las alteraciones que hay en estos. En bioquímicos, que va a medir las proteínas producidas por nuestro cuerpo. Moleculares, que va a detectar las mutaciones. Forenses, que va a identificar a una persona en caso de un caso forense. Podría ser con la sangre o con las huellas dactilares de una persona. La medicina forense es la rama de la medicina la cual se encarga de estudiar e investigar el cadáver de un individuo con la finalidad de descubrir la causa de muerte específica. Su importancia es que va a proporcionar pruebas científicas y la validez probatoria de los dictámenes periciales, que van a poder identificar cuál fue la causa de muerte exacta de una persona, y también a demostrar la culpabilidad y la inocencia de una persona. Se clasifican en criminalística forense, tanatología forense, traumatología forense y antropología forense. Criminalística forense se encarga de estudiar los indicios dejados en la escena del crimen. Este podría ser tanto de la víctima como del acusado, y se puede usar la sangre, la saliva o huellas digitales. En la tanatopología forense se estudia la muerte y el cadáver, los cambios que van a suceder en el cuerpo humano después de la muerte. Impronta genética. En los genes sometidos a esto, el del padre suele estar marcado durante la formación de óvulos y espermatozoides. Este proceso une moléculas pequeñas a segmentos específicos del ADN, las cuales van a poder identificar qué copia de gen, tanto de la madre como la del padre, se va a heredar. En los mamíferos, una pequeña porción de los genes están impresos, lo que significa que la expresión genética se produce a partir de un solo alelo, lo cual va a depender del origen paternal. Esto va a provocar enfermedades. Una de estas son la diabetes neonatal, los teratomas, el síndrome de Prader-Willi y los efectos sociocognitivos del síndrome de Turner. Bueno, Después de recolectar una muestra y enviar al laboratorio, es importante que un genetista forense cree un perfil genético de la muestra sospechosa. Esto puede incluir muestras de sangre, semen, saliva, orina, cabello, incluso desechos celulares contenidos en ciertos artículos o que hayan sido tocados por el sospechoso. Ahora bien, los principales pasos para un análisis de ADN en el ámbito forense constan de 5. El primero es la extracción y la purificación del ADN. En este paso se va a producir principalmente en lo que es la lisis celular, para que de esta manera se pueda liberar los ácidos nucleicos, en este caso el ADN, y en este momento se va a empezar a separar la molécula del ADN del resto de los componentes celulares. También se va a producir la inactivación de las nucleasas celulares, en este caso el ADN-asas, para poder evitar así la degradación de los ácidos nucleicos.
Mientras que en el proceso de purificación va a consistir principalmente en la separación de los ácidos nucleicos de los comunes y los demás componentes. Cabe recalcar que estas muestras de sangre y de saliva son las más comunes, ya que tienen un proceso más sencillo y más rápido y por tanto más económico que algunas muestras de huesos o dientes. También es importante que podamos mencionar que al ser estas muestras más rápidas y más sencillas, también se puede obtener un análisis de ADN más factible. El segundo paso consta de la cuantificación. En este paso, que se da posterior a la extracción y purificación del ADN, se va a realizar la cuantificación de la cantidad de ADN aislado que se encuentra y se va a valorar también el estado que se obtiene, ya sea roto o completo. En este proceso, que se va a dar mediante el método de amplificación del ADN, o también conocido como el proceso de análisis de reacción en la cadena polimerasa, o conocido PCR, en esta técnica se va a utilizar ampliamente el fragmento de ADN, que va a ser muy útil en el caso de no tener tantas muestras de este, ya que al utilizar este método se va a poder amplificar y ampliar más de 1 millón de veces el ADN principal. De igual manera, vamos a poder conocer la parte y la secuencia de los nucleótidos siempre y cuando ésta sea visible. Para lograr esto va a constar de otras 3 fases que va a ser. Sin embargo, para lograr esto van a tener que pasar por 3 fases, que son desnaturalización, donde se va a producir la ruptura de los puentes de hidrógeno intercatenarios y también la separación de ambas cadenas. Luego sigue la hibridación, que se da una vez que el ADN está desnaturalizado, disminuyendo así la temperatura hasta un rango comprometido de 40 a 60 grados centígrados, para que de esta manera se pueda producir la unión de los primers. Los primers son moléculas de ADN sintetizadas de forma química que se van a adherir a sus plantillas. Y por último tenemos a la extensión. Durante esta fase vamos a ver que la enzima TAP polimerasa se va a incorporar a los nucleótidos en el extremo del primero, de 5 a 3, utilizando como molde la cadena de ADN previamente desnaturalizada. De este modo, los nucleótidos y polimerasas van a permitir la extensión y multiplicación de la cadena de ADN. El tercer paso es la amplificación y el marcaje de ADN. Para esto debemos recordar que al realizar una investigación genética, a menudo se van a utilizar sondas. Las sondas son porciones de ADN o ARN que han sido marcados de forma química o radiactiva. La marcación en este caso va a permitir ver de dónde el ADN se está uniendo, ya sea de una célula o un cromosoma o incluso un ADN puro solo. Las sondas se pueden marcar con diferentes moléculas, de este modo para que ellas puedan ser visualizadas. Estas pueden ser moléculas radiactivas o un material fluorescente que se van a unir químicamente a esta sonda. Estas ondas marcadas van a ser utilizadas para buscar el ARN mensajero determinado que se va a expresar en la célula o el tejido. Y esto generalmente se da utilizando la reacción de cadena de la polimerasa mediante el PCR. También estas ondas van a poder ser utilizadas para agrandar el genoma. Por ejemplo, la podemos usar para saber si hay copias extras de una región en particular, como a menudo suele suceder con el cáncer, y así de esta manera poder dar un diagnóstico más preciso. Reglas de la evidencia. Para el procesamiento de medicina forense tenemos que seguir los siguientes pasos. Asegurar la escena. Una vez dentro del perímetro de seguridad, cabe destacar que hay que proteger las huellas dactilares que pueda haber en los equipos para que los demás cuerpos y unidades de policía e investigadores puedan realizar su tarea. 2. Identificar y recolectar la evidencia. Aquí se subdividirán 2 partes. Por un lado será la identificación de las evidencias y por otro lado la parte de recolección de las mismas. Identificación de evidencias. En esta fase es muy útil documentar ciertos aspectos del sistema y de los dispositivos que se observan en la escena, así como aquellos que no se llevarán al laboratorio al análisis. Recolección de evidencias. Consiste en extraer la evidencia encontrada para su posterior análisis en el laboratorio.
Los especialistas recomiendan que la recolección y conservación de las evidencias deba comenzar a una distancia prudencial del lugar en que se cometió el hecho. 3. Preservar las evidencias. Una de las malversaciones de las evidencias es un mal uso o una mala manipulación que puedan invalidar toda la investigación que se lleve a cabo delante de un tribunal. Este es un factor muy importante que se ve repetido a lo largo de toda la metodología. Paso 4. Tenemos el análisis de las evidencias obtenidas. En esta fase, la fase de análisis no termina hasta que no se puede determinar qué o quién causó el incidente, cómo lo hizo, qué afectación ha tenido en el sistema, etc. Es decir, es el núcleo duro de la investigación y tiene que concluir con el máximo de información posible para poder proceder a elaborar unos informes con todo el suceso bien documentado. Y por último tenemos el paso de redactar informes sobre los resultados. La última fase de un análisis forense queda para redactar los informes que documenten los antecedentes del evento, todo el trabajo realizado, el método seguido y las conclusiones e impacto que se ha derivado de todo el incidente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los perfiles del ADN. El ADN significa, como vemos aquí, significa ácido desoxirribonucleico, que es una molécula de la vida. En esta imagen podemos ver los 3 pasos. 1, que es la muestra de sangre del sospechoso. 2, la muestra de sangre de la víctima. Y 3, las evidencias biológicas recolectadas en el escenario del delito. Esos 3 pasos son muy importantes y básicos para nosotros poder obtener evidencias del ADN y poder identificar a la persona. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de perfiles genéticos. Dentro de esos 3 perfiles genéticos, que son los tipos, uno está de copia única, como vemos acá en la imagen, que incluye la mayor parte de los genes que se realiza a lo largo de todo el genoma. Tenemos a lo que es el disperso o el repetitivo, que está mezclado en los genes de otros tipos de ADNs de copias simples y se localiza a lo largo de todo el genoma. Y tenemos a lo que es el satélite, que sus secuencias son muy repetidas, como vemos acá en la imagen, son muy repetidas y se puede localizar en lugares específicos, como en los centrómetros y los telómeros. Ahora vamos a ver acerca del polimorfismo. Dentro del polimorfismo podemos decir 2 cosas. A ver, vamos a poner aquí. Podemos decir 2 cosas. La primera, ya que los cuerpos que se presentan bajo diversas formas, sin cambiar la naturaleza del mismo. Y también podemos decir, en pocas palabras, que son las cosas que pueden tener formas alternativas sin modificar la función para la cual fueron diseñadas, como por ejemplo el grupo sanguíneo ABO. En esta parte de acá tenemos a lo que es el polimorfismo genético, ¿ya? Que cuando en un locus el alelo más frecuente no alcanza el 99% de frecuencias, estos polimorfismos son empleados como herramientas genéticas moleculares en la identificación de individuos. El fenotipo, el genotipo, los diploides, los locus y los alelos. Son 5. Dentro de eso también podemos hablar sobre el perfil genético. El perfil genético es muy importante porque, porque los grupos de los marcadores, ¿ya? Que son combinados de una unidad tan buena como las huellas dactilares que tenemos en la yema de nuestros dedos, ¿ya? Y su perfil genético de los individuos. Dentro de los individuos es la combinación de genotipos de un individuo en un grupo de marcadores polimórficos, donde la ocurrencia de esa combinación de genotipos puede ser casi única. Ahora vamos a hablar acerca de unos datos muy importantes que tenemos que saber. Principal, los datos importantes. ¿Dónde se aísla el ADN? Se aísla en la sangre, en el semen, en la saliva o en el cabello. Ahora, podemos ver acá.
¿Cuáles son las características de un marcador? Las características de un marcador son varias. Los polimórficos, los estables, que está la tasa de mutación muy baja. Tenemos lo que es la validez, tenemos lo que es la fácil aplicación e interpretación objetiva, tenemos los polimorfismos estudiados y reconocidos mundialmente y tenemos los reproducibles mundialmente. También podemos darnos cuenta de que dentro del ADN pueden aislarse a partir de casi todas las células del organismo y se obtienen ciertos tejidos del cuerpo. Ahora podemos observar acerca de, vamos a hablar de cada uno de ellos. Dentro de la saliva ya existe y se extrae de cualquier superior donde se encuentra unos depositadas, puede ser, es en la boca, la saliva. Tenemos lo que es la orina también, que son menos comunes ya que los individuos sanos no expulsan células nucleados. Tenemos lo que es la producción de la concepción, producto de la concepción, donde generalmente son usados para las alegaciones de paternidad criminal. Ese es uno de ellos que tal vez son un poquito más importantes dentro de todo el rango. También tenemos lo que es la sangre, que es la más sencilla y útil, donde se conserva congelada. Ya se conserva congelada para nosotros poder ser extraídas de las superficies lisas. Puede ser en un vidrio, puede ser en un metal, puede ser en un plástico, ya, porque cuando se extrae las alfombras y otras fibras densas requiere de pasos muy adicionales y muy cuidadosos. También podemos decir sobre el semen, es la evidencia más común que hasta el momento existe, ¿ya? Porque las células espermáticas pueden ser lavadas y guardadas de formas de coágulos, y que son conservadas durante años. También se evidencian al microscopio mediante la tinción. Otro de ellos es que se obtienen las vísceras de los tejidos. Pueden ser vísceras, pueden ser músculos, pueden ser huesos, pueden ser piezas dentarias. Estas últimas presentan mejor estado de conservación. Tenemos que darnos cuenta que para poder tener un mejor resultado, tiene que tener también un tiempo de conservación, ¿no? Tiene mucho que ver. Bueno, muchas gracias.